Pues antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Fíjense muy bien, abusados. Es ¿Cómo te sientes hoy, hermano? ¿Cómo te sientes hoy, hermana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal y tu día? ¿Cómo empezó tu día? Amén. ¿Qué tal tu semana? Amén. ¿Y ya listos para empezar la siguiente semana? Porque ya mañana empezamos otra semana. Algunos, pues ni siquiera queremos pensar en esas cosas el domingo. Ya mañana hay que trabajar otra vez. Algunos desde bien temprano, o ir a la escuela en el caso de otros. Y estamos diciendo, no, como que queremos que el domingo se estire para que podamos descansar lo más posible. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Sabemos que el día tiene una medida y así va a ser. Pero realmente, hermanos, siendo bien honestos, no me respondan. Ahí en su corazón. Realmente me gustaría preguntarles, ¿cómo va su vida? ¿Cómo se sienten realmente con lo que está pasando en su vida en este momento? Hace unos años tuve la bendición de ser pastoreado por un pastor, valga la redundancia, que él un día nos enseñó esto y nos decía, los cristianos tenemos una frase o una forma de responder siempre cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y siempre decimos, bendecido, bien, en victoria, amén. Siempre decimos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Como si por ser cristianos no pudiéramos estar mal. Como si por ser cristianos no pudiéramos estar tristes, enfrentar cosas difíciles, pasar momentos complicados. Y él inclusive dentro de sus testimonios nos decía que en una etapa muy complicada de su vida, de verdad muy complicada, cuando le hablaba a su hija y le preguntaba, hola pa, ¿cómo estás? Él le contestaba, orando y llorando. Porque de verdad era una situación muy complicada. Y tenemos esta tendencia siempre nosotros como a esto, como a decir, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, bendecido, en victoria, aleluya. Está bien que sepamos y que confiemos y tengamos una fe que nos lleve a pensar que aunque estemos mal, las cosas están bien. Pero la realidad, hermanos, siendo honestos, es que en estos momentos a veces no estamos pensando en esa fe, ni estamos así de fortalecidos. Nos sentimos tristes, nos sentimos difíciles, nos sentimos que no nos queremos parar, que no nos podemos salir adelante, que nada, ahora sí que no nos calienta ni el sol, como dicen por ahí. Vemos las dificultades más grandes, parece que las cosas en lugar de mejorar, empeoran. Y llegan y nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Con esa cuestión como una costumbre. Y bueno, tal vez en estas áreas tú puedes decir, no, pues gracias a Dios, pastor, yo estoy bien. La verdad es que sí estoy bien. Las cosas están estables, las cosas están tranquilas, hay salud, la economía está estable, la armonía en casa está bien, no hay tanto problema. Pero entonces vamos ahora a un punto más profundo. ¿Cómo va nuestra vida cristiana? Aquí también vamos a responder inmediatamente, ¿bien? ¿Cómo va nuestra santidad? Bien. ¿Cómo va nuestro andar en Cristo? Bien. Nuestro testimonio con los demás. Nuestro testimonio en casa. A veces es muy fácil dar testimonio en la calle, pero en la casa es donde ahí se ven, ya nos quitamos el traje, el uniforme, el trabajo, el mandil, y ahí nos vemos con la pijama, así como somos. ¿Cómo va nuestro andar en Cristo? En estos días el Señor nos ha estado permitiendo aprender muchas cosas, pero hoy vamos a ver este punto. Ya leímos Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A veces, hermanos, nosotros pasamos estos momentos o tenemos estas actitudes porque tenemos un enfoque claro de lo que nos debe dar sentido, lo que le debe dar sentido a nuestra vida. Cuando no conocemos a Cristo, como veíamos hace 8 días,
tenemos esas barreras, les llamábamos hace 8 días, esas fortalezas que nos hacen sentir bien o seguros, pero también otra forma de verlo es cómo nos hace sentir lo que hacemos. ¿Qué es en donde ponemos nuestro sentirnos bien? Lo que nos da un sentido, una identidad, lo que nos hace ser lo que somos. Nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Una personalidad fuera y una dentro de Cristo. A todos nos debe de gustar más la de Cristo. Pero a veces extrañamos un poquito la otra. A veces nos dejamos influenciar un poquito por la otra. Esto se debe precisamente a que a veces esa identidad no la sabemos colocar correctamente. Ese sentido que nos debe de dar no lo tenemos tan abrazado, tan apropiado como deberíamos. Dice el versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron a Jesús. ¿Quién es el mayor? Si tomamos en cuenta todo lo que estaba pasando, vamos a entender algunas cosas. Esto en el Evangelio de Marcos y de Lucas también se menciona, pero a diferencia de Mateos, ellos mencionan que los discípulos habían tenido una discusión previa antes de ir a preguntarle esto a Jesús. ¿Y cuál era la discusión de ellos? La misma. Aquí, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el consentido? ¿Quién es el mero mero? ¿Por qué discutían? Porque tenían esa necesidad de significado. Ellos necesitaban sentir ese reconocimiento por parte de Jesús. Ya tenían un tiempo ahí aprendiendo algunas cositas con Él, pero así se manejaban las cosas. Ellos estaban acostumbrados a que había líderes, a que en esos grupos religiosos había cabezas. Pero además, hermanos, cuando nosotros vamos caminando y aprendiendo cosas, queremos un reconocimiento. Queremos saber si estamos haciendo las cosas bien, si vamos por el buen camino. Y a veces que te digan, tú vas a ser el que sigue, tú vas a ser el líder, esto te hace sentir, pues me lo están diciendo porque estoy haciendo las cosas bien. Te da significado. Teníamos también un problema aquí. Después de que los discípulos vieron que había pagado el mismo tributo por Pedro que por el Señor, dedujeron que Pedro era el primero de los apóstoles. En el capítulo anterior de nuestro pasaje que acabamos de leer, vemos esta escena en la que tienen que pasar y entonces tienen que pagar un tributo. Y dicen, ¿qué vamos a hacer con ese tributo? ¿Y qué dice el Señor a Pedro? Ve y pesca y saca un pez y ahí tú pagas el tributo. Entonces, en ese momento los discípulos vieron esta acción, se enteraron de esta situación y dijeron, no, pues ya nos está comiendo el mandado el Pedro. Porque como pagó el mismo tributo Pedro que Jesús es Jesús, es el Mesías, pues ya nos está ganando él, nos va ganando. Esto generó tal vez un resentimiento que los llevó a esta pregunta que dice nuestro evangelista, el redactor de este evangelio. ¿Quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Tal vez ellos se avergonzaban de confesar los celos o la envidia que sentían y por eso no dicen abiertamente, ¿por qué Pedro y no nosotros? Porque sabían que Jesús les iba a decir, pues ¿qué pasó? ¿Cómo te atreves a preguntarme esto? ¿De dónde sacas esto? ¿Va a pensar que soy celoso? ¿Va a pensar que yo tengo una intención diferente, un interés? Pero no, entonces mejor vamos a darle la vuelta, ¿no? Vamos a darle el rodeo para que la cosa se endulce. A veces en nuestra vida diaria nos encontramos con personas que son muy directas, no tienen filtros, dicen por ahí. Algunos hasta usan esto de pretexto para hablar lo que quieren hablar y sin importarle las consecuencias o lastimar a los demás. Pero hay otros que tratamos de ser un poco más amables en la forma de decir las cosas. Tratamos de decir las cosas de una manera en la que al final no lastimemos tanto a los demás. O tal vez no nos metamos en un problema a futuro, no nos generemos una bronca con alguien. Tratamos de hacer las cosas así. Esa era la actitud que estaban tomando ellos. Pues Señor, ¿quién crees que es el más grande en tu reino? Curiosamente esto no sucedió cuando el Señor solo llevaba a 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, cuando fue la cuestión de la transfiguración. Los demás ahí no se molestaron porque eran 3, pero cuando vieron que se trataba solo de uno, ahí sí respingaron. Otro punto importante aquí es cómo los apóstoles habían oído decir al Señor hace poco tiempo
que ya iba a ser entregado a su muerte y después resucitaría. Tal vez ellos en una manera general y más terrenal se estaban imaginando qué iba a pasar en ese reino cuando se restaurara. Tal vez ellos dijeron, bueno, pues si Él va a ser el rey, nosotros somos sus discípulos directos, los apóstoles, pues vamos a hacer algo así más o menos como los príncipes de ese rey. Vamos a tener esa posición de príncipe, vamos a tener esa oportunidad. Y esto, hermanos, también es muy normal. En todas las sociedades existe la ley del más fuerte, del que sobresale. Ellos tenían esta cuestión, eran discípulos, eran los apóstoles, pero eran carne. Tenían todavía su mente carnal y esas cuestiones. Por eso vemos que hay muchas situaciones en las que se presentan y que se mencionan esto. En otros pasajes tenemos cuando Juan y Santiago, por la instrucción de su mamá, van y le dicen al Señor, pues apártanos los primeros lugares, ¿no? Ahí a la izquierda y a tu derecha, ahí guárdales a mis hijos, ahí ponlos junto a ti. Como toda mamá quisiera decirle, Señor, te pongo ahí a mi hijo junto a ti. Ahí hazle un cachito. Ahí junto a ti, segurito cabe. Ahí guárdamelo. Ahí ténmelo. También esto produjo descontento entre los otros 10. Dijeron, ¿cómo se atreven estos? En la última cena también se presentaron este tipo de situaciones. Vemos que no era desconocido y tenía esta parte de esa carne, ese deseo de sobresalir, de tener ese significado. Y tal vez, hermanos, esto nos haga identificarnos un poco con ellos. Nosotros al servir a Dios queremos ser los mejores. Queremos hacerlo mejor. Queremos usar lo que somos o hacemos para adorarle, para que todo sea para su gloria y honra. El problema es que igual que los apóstoles, tenemos carne, somos débiles. Y ese deseo de servir correcta y honestamente a Dios, a veces se transforma y cambia en un deseo insano. Se pierde la humildad, queremos controlar todo. Es que estoy seguro que si las cosas no se hacen así, no van a salir bien. Como en algunas casas pasa, ¿no? Es que si no se barre como yo barro, el quehacer no está bien hecho. Si los trastes no se lavan como yo los lavo, los trastes quedan sucios. Bueno, en algunos casos la verdad es que sí, ¿no? Pero es un ejemplo nada más. Así pasa. En el trabajo también. Sabemos las cosas como se tienen que hacer. Preparamos nuestro trabajo, nuestros proyectos, y de repente te ponen a alguien más. Híjole, es que pues yo lo estoy haciendo bien. Yo ya lo planeé, ya lo diseñé, ya lo estructuré. Este va a venir y me va a cambiar todo. Me va a quitar mi estatus. Me va a quitar mi seguridad. Como los apóstoles, nosotros tendemos a caer en esto. Porque queremos tener ese significado. Significado más o menos lo podemos definir como que es conocido, como que es importante, como que tiene cierta reputación en algún ámbito, que es el que le da sentido a algo. En algunos movimientos lo hemos visto. Esto puede llegar a un nivel tan malo que se pierde todo el sentido de lo que es el Evangelio. Se enfocan en las personas, en los pastores, en los líderes. Y estas personas, al sentir ese poder, esa autoridad, cometen errores, manipulan a la gente. Les dicen lo que quieren oír. ¿Para qué? Para que respondan. Para que se llene, que tengamos unos canastones así llenos de dinero. Para que entreguen a sus hijos, a sus hijas, para abusar. Lo hemos visto, hermanos. Hay muchos casos de movimientos en donde por ese estatus de un pastor, de un líder, se corrompe toda la estructura. Y pareciera que lo que le da significado al Evangelio ya no es Cristo, ya no es Dios, ya no es su palabra, sino es la persona del pastor, del líder. Entonces vamos a la pregunta, ¿qué es lo que nos da significado o lo que le da sentido a nuestras vidas? ¿Ser el primero en algo? ¿Ser el mejor en algo? Quienes me conocen saben que yo, pues mucho tiempo fui coleccionista, coleccionaba juguetes y coleccionaba muchas cosas. En el tiempo de
de antes de Cristo o en mi rebeldía coleccionaba discos, por ejemplo, discos CDs. Y yo era el que el día que salía el CD yo iba y lo compraba. El más nuevo, el artista que me gustaba, yo ahí estaba. Y lo escuchaba, lo presumía y luego lo guardaba. Conocí dentro del coleccionismo de juguetes a un cuate, pues un señor ya a estas alturas, que en ese tiempo él igual salía alguna figura, salía alguna consola de videojuegos y él siempre lo compraba antes. Y al poco tiempo, ahí estaba revendiendo todas sus cosas. Entonces un día yo le pregunté y le dije, oye, pero ¿qué chiste tiene? Le inviertes tanto y luego lo estás vendiendo. Y dices que a mí lo único que me llena es sentir que soy el primero que lo tiene, antes de que todos los demás lo tengan. Y digo, cada quien, ¿no? Es gente que no tiene esta identidad que nosotros tenemos, pero así es. Es que ya yo tengo el iPhone más nuevo, antes que todos. Recién que salió ahí me fui a dormir afuera de la tienda para tenerlo antes que todos, ¿no? Es que soy el que agarró boletos para los conciertos de la feria. Ahí estuve de la madrugada picándole a la computadora para ganarme los boletos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo más necesario? Dinero, casas, carros, el mejor celular, la mejor ropa. Hay para quienes estos son los zapatos, los tenis. Es que yo quiero los tenis más nuevos, el nuevo modelo. Y se saben los nombres de los tenis y quién los diseñó. Yo nada más veo que me estén cómodos. Es lo que primero busco, que no pesen, ¿no? Que estén cómodos. Pero así es. Tal vez esto entonces nos permite entender por qué a veces nos afanamos tanto por ciertas cosas. Hay competencias y situaciones en las que son buenas, ¿no? Si somos vendedores, por ejemplo, y comisionamos, y te dicen, al mejor vendedor le vamos a dar la comisión, ahí sí acábatelos a todos, ¿no? Vamos, duro y a la cabeza y que venga la bendición. Pero hay situaciones en las que esto no es necesario, y mucho menos en un ambiente como debe de ser la casa o la iglesia. A veces en casa, por hacer parte de la educación de los hijos, se fomentan estas competencias entre los hijos. Y vemos comentarios como, es que cómo no puede ser como tu hermano, es que cómo no puede ser como tu hermana, mira ella puro 10, bien estudiosa, no va a fiestas, se la pasa aquí conmigo. ¿Cómo no puede ser con tu hermano? Aprende a tu hermano, mira ahí va al fútbol, ahí va a hacer deporte, y mira lo mete goles, tú ahí te la pasas jugando Nintendo todo el día, ¿no? No me estoy proyectando, hermano, son ejemplos esporádicos que vienen a la mente, ¿no? Pero se fomenta, ¿en qué? En una tal vez querer impulsar a los hijos. Pero de nosotros hemos aprendido que cada hijo es diferente, cada hijo tiene una personalidad diferente y va a tener un éxito diferente, porque el Señor a cada uno nos hizo diferentes. A veces escuchamos ejemplos de que es el pastor y tiene 5 hijos y mira, tiene 3 son misioneros y 2 son pastores. Bueno, pues si así fue el llamado de Dios, está bien. Pero ¿y si uno nada más fuera pastor? Y otro es el de la alabanza, y otro es el que organiza, otro es el que dirige, otro es el de las finanzas. ¿No son exitosos todos? ¿O nada más el que es pastor como su papá? Todos tenemos llamados diferentes. Pero es algo que tenemos que entender en la iglesia. A veces pensamos que tener la posición de liderazgo, o por ejemplo el pastorado, es lo que nos va a dar significado a nuestras vidas. Y luchamos por eso. Y sentimos que eso nos va a hacer sentir bien. Pero el Señor te lleva a un punto en el que te dice, antes de eso, el sentido te lo doy yo. No el título de pastor. No el lugar que tienes en la iglesia, sino mi amor por ti. Eso es lo primerito. El problema es que a veces se nos hace muy fácil decir, si alguien lo puede hacer, seguramente yo también. Y mejor. Yo no entiendo por qué yo no puedo ser el pastor. Yo también puedo predicar, yo también puedo evangelizar, yo también puedo dar clases. Si él lo puede hacer, yo también. Pero sabemos que son llamados que Dios nos pone.
Si el pastor lo puede hacer, yo también puedo. A veces como predicadores, a los que les ha tocado estar aquí en el púlpito, llegan y te dicen, ¿cómo quisiera poder pararme enfrente de la gente y hablar sin ponerme nervioso como tú? Y aquí estamos temblando todos, hermanos. Así es, sabemos disimular la tembladera, a veces por eso nos agarramos del púlpito. Sí, pero es normal, hermanos, porque sabemos lo que implica estar aquí. Ay de aquel que no esté nervioso aquí, hermano, porque tal vez está sobreconfiado. Es soberbia. Pero así es, hermanos, estamos aquí por misericordia y gracia de Dios. No por nosotros, no porque seamos muy valientes. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es ese error que cometieron los discípulos? ¿Quién es el más grande en un reino terrenal, hermanos? El rey. El rey es el más grande. ¿Y quién es el más grande en el reino de los cielos? Dios. Ellos lo sabían, lo habían aprendido. Es fácil juzgar a los demás, pero cuando nos volteamos y decimos nosotros, ¿estoy juzgando yo a los demás? ¿Y cuándo me juzgo yo a mí mismo, perdón? Y de repente, hermanos, llegamos a un momento en nuestro caminar con Cristo en el que empezamos a ver que pasan ciertas circunstancias y vienen las tentaciones y vienen y te dicen algo y llegan los ataques, las pruebas. Y entonces te dicen, es que tú, hermano, y entonces nosotros como somos bien listos, hacemos ahí, no pasa nada, como el torero, ole, ¿no? Es que tú no sé qué, ole, no pasa nada. Yo no me juzgo a mí mismo, yo lo dejo pasar. Es que cuando vas a cambiar, no pasa nada aquí. ¿Cuándo vas a dar buen testimonio? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mal. Nosotros estamos bien. Pero debemos entender, hermanos, que por más bendiciones que pareciera que tengamos o que otros tienen, por más situaciones, siempre vamos a acabar necesitando a Dios. Y saber esto y tener esa certeza es lo que nos debe dar significado. Debemos reconocer que la única manera en la que podemos resolver nuestros problemas es de su mano. En los trabajos, en la vida, en todo necesitamos a Jesús. Es bueno que poco a poco vayamos entendiendo que sí es una realidad, hermanos. Ser hijos de Dios nos da un significado, nos da una bendición, pero no para usarlo de la manera incorrecta. Muchos de ustedes han escuchado del hermano Joe Rosas, y este testimonio me gusta mucho darlo, y bueno, ya lo voy a dar brevemente, ¿no? Pero él cuenta esa vez que lo invitaron a un lugar a predicar, y lo recibieron, pero entonces fueron y lo dejaron en el hotel, y la gente del hotel de repente le preguntó, oiga, ¿y usted, pues, de parte de quién viene o quién es usted? Porque lo llevaron, veían que lo iban a visitar y que iban por él y lo llevaban y lo traían. Y, ¿quién es usted? Pensando que era alguien famoso tal vez. Y él le dijo, pues yo soy hijo del rey. ¿Usted es hijo del rey? Sí. Ah, no sabíamos. Servicio al cuarto, ¿no? Llévenle comida al cuarto. Para esto, dentro del contexto de esto, le perdieron sus maletas. Y venía el día del evento principal. Entonces les comentó a los del hotel, necesito comprar un traje. No se preocupe, aquí en la boutique del hotel, escoja el que usted quiera, pues hijo del rey, escoja el traje que quiera de una vez para que se lo arreglen, se lo dejen al tiro, ¿no? Ok. Recibió el traje, todas las atenciones, y al final, cuando termina todo el evento, a alguien se le ocurre preguntar, ¿y de qué país es usted el príncipe? Porque pues es el hijo del rey. No, pues del rey de reyes y señor de señores. No, pues imagínense los del hotel. Yo me imagino que en la situación, bueno, se arreglaron las cosas y todo, pero al final, hermanos, así somos. Somos hijos del rey. Pero debemos hacer un uso correcto, como dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Antes, hermanos, bueno, algunas personas todavía lo piensan, decían que en Estados Unidos los cristianos tenían mucho dinero. Mucho dinero. Por eso mandaban dinero para los países, porque los cristianos tenían mucho dinero. Y ahí estábamos pensando, no, pues mejor me voy a Estados Unidos. Ya soy cristiano, nada más me falta brincar y voy a tener dinero. Pero la realidad es que no. Hay cosas que Dios bendice. Pensábamos que ser misionero era lo mejor que nos podía pasar. Por lo menos yo lo pensé en algún tiempo en mi juventud. ¿Por qué? Porque tuve la bendición de convivir con misioneros, que en su momento fueron muy bendecidos por la agencia que los envió. Y vivían en una buena casa, tenían buena comida, tenían los aparatos más modernos porque los traían de Estados Unidos. Yo decía, no, pues ser misionero está bien suave, ¿no? Yo quiero ser misionero, Señor. Pero cuando entiendes lo que implica dejar todo lo que tienes para seguir un llamado, tal vez lejos de todo lo que amas, y tal vez hasta poniendo en riesgo tu vida, es cuando dices, híjole, no, yo creo que me quedo mejor en la iglesia, y a ver ahí qué hacemos. Esto con criterio, hermanos. Sabemos que cuando Dios llama, Dios nos da el querer como el hacer. Pero no es por el dinero, no es por los privilegios, es por servirle a Él. ¿Qué pasa cuando las cosas no se hacen en esta intención? No salen, no funcionan, empiezan los problemas. Se empieza a dividir la iglesia, empieza a bajar la congregación, empiezan a bajar las finanzas, se va la gente, porque el diablo quiere dividir, el diablo quiere destruir. Se separan las familias, renunciamos a los trabajos, dejamos de estudiar, dejamos la casa. ¿Cuántos de nosotros hemos caído, hemos sabido de casos como estos, en que las cosas no se hacen por el bien correcto, por el deseo correcto, por la motivación correcta? No, pues mejor me voy. Aquí no sirvo. Aquí no me dan atención. Aquí no me obedecen. Mejor me voy. El liderazgo, al darnos cierto poder, pareciera que nos puede dar ese significado, pero si no lo usamos bien, si no tenemos quien nos siga o tenemos cada vez menos, esa es una señal de que estamos tal vez haciendo las cosas en la manera incorrecta. Estamos buscando el significado y no el servir a Dios. El Señor nunca fue engañoso ni mentiroso en cuanto a lo que íbamos a padecer. A los mismos discípulos se los dijo. No piensen que esto va a ser la gloria. Nosotros sabemos lo difícil que puede ser, lo difícil que es la vida, pero estamos hablando del ministerio. Pero de repente en estos momentos tal vez los discípulos dijeron, no importa, a pesar del sufrimiento yo quiero ser el mayor de los que sufran, el mejor, el number one. Sabemos que hay muchos privilegios, pero debemos de tener cuidado con lo que pensamos sobre ellos. Pero bueno, retomando un poco lo que leímos en nuestro pasaje, dice el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entraráis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. ¿Qué pensarían los discípulos en ese momento? No me digas eso, Señor, ¿cómo que como niño? ¿No ves de qué tamaño estoy? ¿No sabes cuántos años tengo ya? En ese momento en lo que ellos deseaban era que les repartiera así, a cada quien su pedazo, su grado, su reino. Le sale con eso. Primero sé como niño y luego te preocupas por lo demás. La belleza de un niño pequeño es su inocencia, su humildad, su sencillez y su fe. Los mejores dones que Dios nos pudiera dar están colocados en el corazón de un niño. Los mejores dones que podemos aspirar a tener están en el corazón de los niños. Inocencia, humildad, sencillez, fe. No solamente lo tomó, sino que lo estrechó entre sus brazos.
dando a entender esto, cuán agradable le era a Dios la inocencia de los niños. Toma al niño, lo carga, lo toma entre sus brazos y dice, así como este niño es como deben de estar. Hemos visto otros ejemplos en donde le dicen, no le dejen, acerquen los niños a Jesús. Y que él dice, no, dejen que los niños vengan a mí, por algo. El Señor les habla de su reino verdadero, donde todo es celestial, donde todo es diferente, donde todo es espiritual. Y esto lo hace para reprimir su orgullo. Y todavía les pone enfrente a un niño y les dice, si quieren entrar al reino, no ser el príncipe, no ser el gobernante, no ser el líder, entrar al reino, para empezar, tienen que ser como este niño. Los niños no tienen otro apego que sus papás. Lo más valioso para los niños son sus papás. Tienen esa conexión. Son incapaces de odiar. Un niño no odia. No se preocupan por riquezas, por honores. Ellos tienen una total inocencia cuando ven los vicios, las cosas malas, el doble sentido y el orgullo. Pero aquí a veces cuando leemos este pasaje pareciera que entendemos que tenemos que ser niños en lugar de ser como niños. Y no es malo ser como niños, ¿no? En este mes de octubre, noviembre tuvimos la bendición de ver los resultados de cuando a un niño se le explican bien las cosas y a su papá. Y tuvimos éxito en los hijos de varios de nosotros y de ustedes en que no fueron al Halloween y no fueron a pedir y ya fuera porque no quisieron ellos y tuvieron la convicción o porque se sometieron, porque no los dejaron, pero hubo éxito. Así debemos de ser. Los niños tienen esa facilidad de compartir lo que creen y lo comparten con una certeza. Hace unos años, usted no estaba preparado, pues se los voy a decir. El Señor me permitió trabajar de rey mago en las fechas. Estaba yo en un trabajo y pasó un cuate que tenía una agencia y me vio y pues siempre he sido barbón. Y me dijo, oye, ¿te puedo decir algo? ¿Y no te enojas? Yo dije, pues, ¿qué? Te quiero dar trabajo. Y yo, ¿de qué? Dice, de rey mago. ¿Cómo que de rey mago? Sí, pues es que tienes la barba, estás alto, tienes el perfil, yo soy de una agencia y lo que se trata es de vestirte de rey mago, ir a los restaurantes y convivir con la gente y con los niños. Pues en ese momento dije, ok, pero de verdad hermanos, la inocencia y la emoción de los niños cuando nos veían. Porque de verdad, no, bueno, por ahí están las fotos, ¿no? No éramos los Reyes Magos más lujosos ni producidos del mundo, ¿no? Se veía leguas, el amigo pues que se maquilló para estar más morenito y a otro, el otro rey mago era mucho más alto que yo, entonces la túnica le llegaba a las rodillas y los niños no se fijaban en eso. Un niño llegó y nos abrazó y le volteó con su mamá y le dijo, ya ven, sí existen, se los dije. Esa es la fe de los niños. Sabemos que es un engaño y no debemos de fomentar estas cosas, hermanos. Pero es la realidad. Ellos creen. Y así como creen, ellos comparten. Y hemos dado muchos testimonios de niños que saben y tienen la certeza de que Dios los sanó o los puede sanar. De que Dios puede sanar a su papá, a su mamá que se enfermaron. De que Dios puede restaurar el matrimonio de sus papás, sacarlos de los vicios. Y eso lo comparten. No tienen miedo de compartir. Pero cuando nos dice que seamos como niños y nosotros queremos ser como niños, no dice que seamos hiperactivos como algunos niños que tenemos. Y así queremos ser. Y queremos llegar con Dios y hacer todo. Y corremos de un ministerio y ahí servimos y corremos al otro y ahí servimos y corremos al otro y ahí servimos y queremos ir a evangelizar. Y todo queremos hacer. Como un niño hiperactivo. Que está bien, está mal, no es lo mejor porque tenemos llamados. Debemos de buscar dónde nos quiere poner Dios a servir. Porque si no, ¿qué pasa? Empiezas con esa energía, esa carrera, corres por todos lados, sirves en todos lados, no da fruto, te cansas. No da fruto, te frustras.
No da fruto, te peleas. Y al final te puedes acabar hasta yendo, y no nada más de la iglesia, de la fe, de Cristo. Tenemos que ser medidos en nuestra forma. El niño tiene que aprender, y ahorita ya se les enseña a los papás y a los niños a manejar esa hiperactividad para enfocarlos en una cosa, para que se puedan sentar, estudiar, aprender. Así nosotros debemos dejar que Dios nos moldee y nos ponga en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay otros niños que hacen berrinches. Y a veces como cristianos pensamos que ser como un niño es así, ser berrinchudo. Ay, Señor, pues es que no haces las cosas como yo te las pido. Ya no voy a ir a la iglesia. Lo primerito, ya no voy a leer la Biblia. Voy a volver a poner cumbias en la casa. Lucas 18, ahí va, búsquenlo en sus Biblias, Lucas 18. Y esto es bien delicado, hermanos, porque un berrinche de verdad igual nos puede alejar de Dios. Nos puede alejar de servir, nos puede alejar de hacer para lo que fuimos creados, lo que de verdad nos debe dar sentido en la vida. Servirle, alabarle, adorarle, en el lugar en el que Él nos ponga. Y por berrinches, muchos grandes siervos, servidores, servidoras, se han apagado, se han ido. Eso es inmadurez. Tenemos que aprender a manejarlo. De verdad es bien fácil caer en eso, hermanos. De verdad. Y a todos los niveles. Estos últimos meses, pues ustedes algunos lo saben y oran por nosotros, han sido complicados para nosotros como familia, y no saben cuántas veces el diablo mete esa idea: mejor vete. Estás sirviendo ahí, no pasan las cosas, no se dan. No tienes trabajo, no llega el trabajo. Y el diablo te dice: vete, ¿para qué te quedas? Vete a otro lado. Pero hermanos, eso es un berrinche, eso es inmadurez. Y Dios no quiere que seamos niños en ese aspecto. Quiere que seamos inocentes. Dice Lucas 18:15, traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí no creo que Jesús les haya dicho: déjenlos, denles chance de que se acerquen. Lo que le impactaba a la gente sobre Jesús era la autoridad con la que hablaba. Y con esa autoridad le está diciendo: dejen a los niños que se acerquen a mí. No se los impidan. Dios recibe a los niños, Dios recibe a los pequeños, pero dentro de esta situación, nosotros somos niños para Él. Y en algún momento, alguien nos acercó a Él como esos niños. Y tal vez hubo muchas circunstancias, muchas personas, mucha gente que dijo: no, Él no. Él no. Que no incomode al Señor, que no se le acerque. Velo cómo está. Velo cómo se comporta. No vale para nada. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? No, a ese lo amo. Tráiganmelo, aquí cerquita lo quiero. Estábamos cantando hace rato: tu amor por mí. Eso es lo que nos da sentido, hermanos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para estar hoy aquí, para arrepentirnos, para entender la suciedad que somos? A veces bromeamos mucho con esto de la patrulla espiritual y así, ¿no? Como agarran a los de la calle, todos mugrosos, todos barbones, todos apestosos. Pero hermano, peor estamos nosotros espiritualmente. De lo peor, de lo más sucio, de lo más indigno, de ahí nos fueron a sacar. Y nos limpiaron.
Y aquí estamos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Aceptarlo, amarlo, recibirlo. No se nos pide más. Él tiene todo eso para nosotros y más. Él no le dio asco. No dijo, ay sí, tráeme el bebé, pero cámbiale el pañal primero, porque... No, así nos recibió. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y Él nos recibió. Tal vez en otra iglesia, en una célula, en otro lugar, pero Él nos recibió. Él nos abrió los brazos, las puertas. Esta palabra de niño es del griego paidion, que significa un niño pequeño de cualquier sexo, un infante, un muchacho, una niña. Pero también esa palabra se usaba para los que eran inmaduros en la fe. Paidion, con acento en la segunda I. La belleza de un niño pequeño es su inconsciencia, su humildad, su sencillez y su fe. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros somos los que impedimos que los niños se acerquen a Dios. Y no estoy hablando de los pequeñitos de edad, los que son nuevos en la fe, los que no han madurado. A veces platicaba ayer con una hermana y le decía, hermana, es que nosotros sabemos que el andar en Cristo nos hace dar frutos. Que me preguntaba, ¿cómo sabemos que sí creemos? Pregunta muy válida. Pues porque hay fruto cuando tú crees. Pero a veces, hermanos, nosotros esperamos que porque nosotros ya damos unos naranjones así, todos tienen que dar esos naranjones llenos de jugo. Y ustedes han visto un árbol de limones o de naranjas cuando es pequeñito, cuando es un arbusto. A veces tiene limones, a veces tiene naranja, pero todavía no están bien para el consumo ni el sabor. Pero está dando fruto. A veces se nos olvida cuando fuimos ese arbustito nosotros. Y queremos que toda la congregación sea árboles gigantes que den mucho fruto. Para no juzgarlos, para darles un lugar, una oportunidad en un ministerio o en nuestro corazón. Porque a veces nosotros nada más nos podemos juntar con los que ya tienen tiempo, con los que son líderes. Creo que eso, gracias a Dios, no pasa tanto aquí, pero en otras iglesias sí pasa, hay círculos. Y Dios nos está diciendo, aguas. Porque si leemos el versículo 6 que dice que el que es piedra de tropiezo para esos niños, vamos a leerlo. Dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sé que muchas veces estas situaciones, estas actitudes contra los demás no son realmente a veces con la peor de las intenciones, pero eso no nos quita el lastimar a las personas, el cometer errores, el querer forzar su crecimiento. Y sabemos que la Biblia habla de que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de ser semilla, hay tiempo de ser un brote, hay tiempo de ser un arbusto, hay tiempo de dar fruto, hay tiempo de morir y que vuelvan a crecer. Hay árboles que si el árbol completo no muere, no nacen más árboles. Tenemos que entender esa parte. El Señor es muy claro en esta situación. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Te aseguro que, a menos que, bueno, esta es una versión parafraseada, te aseguro y te digo solamente, a menos que te arrepientas, que
¿Qué quiere decir esto? Que cambies tu yo interior, tu forma de pensar, tu antigua forma de pensar, que vivas una vida cambiada y que a través de eso vuelvas a ser como niño, que confíes, que seas humilde, que perdones, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué tan niños nos sentimos hoy con el Señor? ¿Qué tan niños estamos dispuestos a hacer delante del Señor? Gratitud tenemos todos, porque sabemos dónde podríamos estar si no fuera así. Pero ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿A un estatus? ¿A una posición? ¿A un corazón humilde? ¿A una fe plena en la cual podamos servir, aceptar y adorar a Dios como solamente Él se merece? Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo creo que hoy Dios nos recordó algo muy bonito. Pero también nos está recordando una gran tarea que tenemos. Ser como niños. Y ser buenos con los niños. Hoy es día de dejarnos abrazar por el Señor. Como veíamos al inicio, a veces hay cosas que no proyectamos. Luchas que solo Dios sabe. Dolores, heridas, que aparentemente ya no están. Ya están sanadas. Pero basta pequeña circunstancia para que se vuelva a abrir esa herida. Y nos volvamos a lastimar o lastimemos a otros. Dios quiere que sanemos, que lo dejemos que sane y que creamos que nos puede y nos va a sanar. Oremos. Gracias, Padre, te damos en este tiempo porque sabemos que tú así nos amas, Señor, que tú así nos ves, como ese Padre comprensivo y amoroso que entiende cuando nos frustramos porque las cosas no salen bien, que a veces hacemos berrinches porque no entendemos, Señor, que lo que tú nos quieres enseñar es bueno y es mejor para nosotros que cualquier otra cosa, que el aprender a obedecerte, a honrarte como un Padre es lo mejor que podemos hacer, y a veces somos necios en aceptarlo, Padre. Hoy te pedimos perdón si es que hemos tenido una actitud, Señor, que no te agrade, de soberbia, Señor. Perdónanos, Padre, porque no tenemos tal vez o no hemos buscado a crecer nuestra fe, creer más en ti, confiar más en ti, poner en tus manos esas cosas que aún hace falta, Señor. Yo te pido, Padre, en esta mañana que por favor sigas obrando en nuestras vidas. Que sigas tocando nuestros corazones, que sigas sanando y restaurando esas cosas que aún hacen falta, Señor, y que renueves y nos renueves, Señor, como nuevas criaturas. Que todas esas malas decisiones, esas heridas, ese dolor, quede en la vieja criatura que ya no está, y podamos vivir en paz, sabiendo que todo eso ya pasó. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tanto amor. Gracias, Padre, porque sin ese amor no estaríamos aquí. Y ayúdanos, Padre, a recordar siempre, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre, y que así como debemos ser niños para ti, también debemos aprender a amar a los que también son niños como nosotros para ti. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Que Dios